Vuelta de Negocios Televisión. Llega el momento de repasar la actualidad, de analizar lo que va a ser este cierre de los mercados europeos, también esta última sesión en Wall Street, y vamos a hacerlo como todos los días de la mano de Javier Echeverry, responsable de ActiveTrade. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. ¿Te parece que estamos silenciados, Javier? Estas cosas... Ya estoy aquí. Perdona, que tenía el micrófono muteado. Seguro que ibas a decir algo de Rubiales y te están aquí silenciando, Javier. Si te parece, vamos a pasar de Rubiales. Vamos a hablar un poquito de los mercados europeos que cierran al final de la semana con subidas. Estábamos todos pendientes de las declaraciones de Jerome Powell. Decíamos que las bolsas iban a depender mucho, en este caso, de las palabras de Powell. Y por lo menos en el caso de las bolsas europeas parece que han respondido más o menos bien. No sé cómo valoras este cierre de los mercados europeos. Bueno, en principio arrancamos muy fuerte, como estos días atrás. Hemos tenido bastante volatilidad durante esa comparecencia desde Jackson Hole por parte del señor Powell y la explicación que nos ha dado un poco sobre el forward guidance, esa perspectiva a futuro que tienen, que es ninguna, es decir, que nos dicen que en definitiva van a ir viendo como siempre, partido a partido, dato a dato, nunca más en boga que hoy la palabra partido a partido, pero ciertamente van a ir buscando los datos que nos vayan dando esa información. Como comentaba justamente en el especial sobre Jackson Hole, yo creo que lo que intentan un poco es cubrir cuál va a ser su política de aquí a finales de año para que no haya un contagio por exceso de euforia o apetito por el riesgo o, por el contrario, por un exceso de pesimismo. De tal manera que, bueno, se mantienen un poco herméticos ante esa situación y contando un poco pues con que, en mi opinión personal, probablemente no vamos a ver una subida en la siguiente reunión por parte de la Reserva Federal, pero es probable que sí antes de final de año veamos esos 0,25 que muchos analistas creemos que está pendiente de suceder. Y eso, pues lógicamente, nos ha movido el mercado. Hemos visto a un Nasdaq con más de un 1% de subida, nos ha llegado incluso a terreno negativo y actualmente lo tenemos prácticamente en ese 0,2, en el 0%, está fluctuando muchísimo, como podéis ver, pero hemos llegado a ver hoy en concreto en 15.002. Así que, bueno, cotizando en este momento en 14.802,32. Vemos el SP500 igualmente con una anterior subida también importante hasta esos 4.417,70 y actualmente cotiza en los 4.382. Por tanto, movimiento en los mercados, desde luego, volatilidad y ascenso bastante importante de la renta fija, importantísimo ese dato para tener en cuenta que hemos llegado a tocar vamos a ponernos aquí para ver los máximos, como explicábamos ayer, justamente esa H de los numeritos de ahí arriba que nos marcan el high, nos marcaría los 5,027. Es un dato muy, muy potente. Aquí estamos, perdón. 5,09 hemos llegado. 5,095 y es desde luego un dato muy potente, como decía, dentro de ese bono a 2 años, dentro de esa rentabilidad. Fijaos cómo hemos hecho este triple techo 1, 2 y 3, hablando justamente estos días del análisis técnico. Es una zona muy importante donde, como veis, está empezando a recortar. Os lo voy a hacer un poquito más grande para que sea más fácil de percibir. Justamente en esta zona vemos esa zona de un techo, otro y otro, ese triple techo que está haciendo que recorte un poquito de momento este bono a 2 años, pero indudablemente niveles muy, muy altos, tanto el bono a 2 años con un crecimiento entre el 0,90 al 0,85 aproximadamente, ahí se está moviendo actualmente en el 0,88 y ese bono a 10 años mucho más tímido con ese 0,05, creciendo bastante menos que el bono a 2 años, lo cual indica pues eso, que se paga más en un periodo de tiempo más corto, por tanto se espera mayor incertidumbre. Otra de las cuestiones claves, más allá de Jackson Hole de esta semana, Javier, lo hemos ido comentando también tú y yo durante la misma, era esta reunión de los BRICS. Hemos tenido los anuncios que ya comentamos en el día de ayer de 6 nuevos países, otros 15 están en cola. Ojo que después de la primera fase de expansión de los BRICS viene la segunda con más de 15 solicitudes, una auténtica barbaridad, porque ahora mismo, Javier, ya tienen el 80% del petróleo, es una barbaridad, un poco más del 30% del PIB, también de la población mundial.
claro, más allá de estos números, que desde luego dan un poquito de miedo, lo que es evidente también es el desafío al dólar. El propio Putin ya ha dicho que la desdolarización es irreversible y claro, si hacemos acopios y empezamos a hablar de la lista de países, de que se pueden unir 15 más y que quieren desafiar al dólar, esto, ¿cómo lo ves tú, Javier? Tarde o temprano van a poder, ya no sé si acabar con la hegemonía del dólar, que eso igual a corto plazo es más complicado, pero ¿crees que pueden llegar a dañar tanto a Estados Unidos como en este caso a su divisa, al dólar estadounidense? Bueno, hay una cosa que está clara y es que, en definitiva, lo que estamos viendo es ese proceso importantísimo en el que efectivamente el dólar, al fin y al cabo, empieza a verse relegado, pero fijaos en el movimiento del dólar index. Es decir, estamos viendo cómo sigue ganando terreno con respecto a los principales pares de divisas y efectivamente es todo un desafío. Estamos viviendo un momento absolutamente histórico. Francamente me ha sorprendido mucho esa declaración en este estadio tan temprano de la asunción de esas nuevas 15 solicitudes sobre la mesa, que directamente ya nos digan que priorizarán cuando sea Moscú la responsable del BRICS, Kazajistán y Bielorrusia. Me parece, desde luego, como digo, un estadio muy pronto como para hacer esas declaraciones, ¿no? Y creo que, en definitiva, lo que quieren es mostrar músculo, indefectiblemente lo tienen. Como muy bien has dicho, gran parte del petróleo a nivel mundial sería controlado por los BRICS, así como ese 30% del PIB. Y al fin y al cabo, lógicamente, es una situación, como decimos, histórica, muy interesante para vivir y, desde luego, para poder reaccionar y sacar partida de ello dentro de las posibilidades que cada uno tenga en su capacidad de inversión. Para analizar, Javier, y para contar, así que seguiremos pendientes de todo ello aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros y no se nos olvida, el lunes volvemos con este Cristiano versus Messi, ya que últimamente se está hablando tanto de fútbol, quizás de cuestiones más extradeportivas, pero en el fondo de fútbol, pues el lunes hablamos de este análisis técnico versus análisis fundamental, que estamos deseando saber un poquito más. Te dejamos el fin de semana para preparártelo bien. Muchas gracias, Javier. Preparado está, aquí lo tenéis en pantalla. El lunes prometo que lo vamos a tener de manera extensa y lo vamos a disfrutar todos, porque yo creo que es interesantísimo. Como bien decías, ese análisis entre análisis técnico y fundamental siempre llama la atención y creo que a mucha gente le va a poder interesar. Así que hasta el lunes lo dejamos aparcado. Venga, el lunes vamos con ello. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Nosotros nos vamos ya, ¿no?